La mentira más grande, Harvard que nunca fue. Mi nombre es Lucía Hernández. Tengo 52 años. Y durante 4 años completos viví la mentira más elaborada que una madre podría imaginar. Esta es mi historia. Y la historia de mi hijo Mateo. El joven que supuestamente estudió en Harvard pero que en realidad nunca pisó ese campus ni un solo día. Todo comenzó un 15 de abril, cuando Mateo tenía 18 años y cursaba su último año en la preparatoria Benito Juárez en Puebla, México. Ese día llegó a casa corriendo, con los ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Mamá, mamá, me aceptaron», gritó desde la puerta, agitando un sobre en sus manos. Yo estaba preparando mole en la cocina de nuestra modesta casa en la colonia La Paz. El aroma del chocolate y los chiles llenaba el aire tibio de la tarde. Dejé caer la cuchara de madera y corrí hacia él, limpiándome las manos en el delantal que todavía olía a especias. «¿Qué? ¿Quién te aceptó?» «Harvard, mamá. Harvard me aceptó». El mundo se detuvo por completo. Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 5 años, había sido aceptado en Harvard. Me dejé caer en el sofá, las lágrimas brotando instantáneamente. Mateo me abrazó, y ambos lloramos juntos durante varios minutos. «Déjame ver la carta», le pedí finalmente, con las manos temblorosas. Él me entregó un sobre elegante con el escudo carmesí de Harvard, impreso en relieve. Pasé mis dedos sobre el papel grueso, sintiendo la textura cara. La carta estaba en inglés, pero Mateo me la tradujo. Habían revisado su expediente académico, sus actividades extracurriculares, su ensayo personal, y habían decidido ofrecerle un lugar en la clase de estudiantes de primer año. «Dice que me ofrecen una beca completa, mamá. Todo pagado. Matrícula, alojamiento, comida, todo». Yo miraba el documento, las palabras en inglés que no podía descifrar completamente, pero que parecían oficiales y reales. Mateo señalaba partes específicas mientras traducía. Yo asentía, confiando completamente en él. Siempre había confiado en él. No podía creerlo. Durante años me había sacrificado trabajando dobles turnos en la fábrica textil, ahorrando cada peso que podía para la universidad de Mateo. Y ahora resultaba que no necesitaríamos ese dinero, porque Harvard, nada menos que Harvard, pagaría todo. «Estoy tan orgullosa de ti, mijo», le dije tomando su rostro entre mis manos. «Tu papá, si pudiera verte ahora». «No lo necesitamos, mamá. Nunca lo necesitamos. Tú fuiste suficiente. Más que suficiente». Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. Mateo necesitaba una visa estadounidense, un pasaporte, ropa apropiada para el clima de Boston. Gastamos parte de mis ahorros en esas cosas, pero era una inversión en su futuro. Mateo se encargaba de todo el papeleo, todos los correos electrónicos con la oficina de admisiones de Harvard. «Mamá, está todo en inglés», me explicaba cuando yo preguntaba si podía ayudar, «y son muchos formularios complicados. Yo lo manejo, no te preocupes». Yo confiaba. ¿Por qué no confiaría? Era mi hijo brillante, el que siempre había sido responsable, el que siempre cumplía. Mis hermanas, Rosa y Carmen, vinieron a visitarnos cuando se enteraron de la noticia. Toda la familia extendida estaba en shock y éxtasis. Un Hernández en Harvard. Era increíble. «Siempre supe que ese niño era especial», dijo mi madre, doña Esperanza, con lágrimas en sus ojos de 80 años. Desde que era pequeñito, siempre con un libro en las manos. Era verdad. Mateo siempre había sido brillante. Desde la primaria fue el mejor de su clase. En la secundaria ganó concursos de matemáticas y ciencias. En la preparatoria era el presidente del consejo estudiantil, capitán del equipo de debate, voluntario en un orfanato local. Su promedio era de 9.8 sobre 10. «¿Ya sabes qué vas a estudiar?», le preguntó mi hermana Rosa durante la cena de celebración que organizamos. «Economía», respondió Mateo con seguridad. «Quiero entender cómo funcionan los sistemas financieros globales. Algún día quiero trabajar para el Banco Mundial o el FMI, ayudando a países en desarrollo como México». Todos lo miramos con admiración. No solo era inteligente, sino que tenía un propósito noble. El 20 de agosto fue el día en que Mateo partió hacia Boston. Lo acompañé al aeropuerto de la Ciudad de México. Él llevaba 2 maletas grandes con toda su vida dentro: ropa, libros, la laptop que le habíamos comprado con el dinero que mis hermanas y yo juntamos, fotografías familiares. En la puerta de seguridad lo abracé por última vez. «Llámame cuando llegues, y después llámame todos los días, o al menos cada semana». «Te voy a llamar, mamá. Lo prometo. Come bien, duerme suficiente y estudia duro, pero no tanto que te enfermes». «Mamá», sonrió él, «voy a estar bien.
Es Harvard. Van a cuidarme muy bien. Lo sé. Es solo que eres mi bebé, mi único hijo. Siempre voy a ser tu hijo. Pero ahora también voy a ser un estudiante de Harvard y voy a hacerte sentir orgullosa. Ya me hace sentir orgullosa, Mateo. Más de lo que podrías imaginar. Lo vi atravesar la puerta de seguridad, voltear una última vez para despedirse con la mano y desaparecer entre la multitud de viajeros. No sabía en ese momento que nunca llegaría a Harvard, que todo, absolutamente todo lo que vendría después, sería una mentira cuidadosamente construida. 4 años de ilusión. Mateo me llamó desde Boston 3 días después de su partida. «Mamá, ya llegué. Esto es increíble. ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Ya conociste tu dormitorio? El vuelo fue largo pero bien». Y sí, ya estoy instalado. Tengo un compañero de cuarto, se llama James, es de California, parece buen chico. ¿Y la universidad? ¿Ya la viste? Mamá, es como en las películas pero mejor. Los edificios son antiguos, de ladrillo rojo, con hiedra creciendo en las paredes. Hay bibliotecas enormes. Y el ambiente, todos aquí son tan inteligentes. Me siento un poco intimidado, honestamente. No te sientas así, mijo. Tú mereces estar ahí tanto como cualquier otro estudiante. Durante ese primer semestre, Mateo me llamaba cada semana, siempre los domingos por la tarde, hora de México. Me contaba sobre sus clases, introducción a la economía, con un profesor reconocido que había escrito el libro de texto que usaban, cálculo segundo que era brutalmente difícil, literatura estadounidense donde estaban leyendo a Hemingway y Fitzgerald, historia mundial con enfoque en revoluciones. Me hablaba sobre sus profesores con tanto detalle que yo podía imaginarlos perfectamente. El profesor de economía, que siempre usaba corbatas de moño, la profesora de literatura que citaba poesía de memoria, el asistente de cálculo que tenía acento francés. Me describía la biblioteca Widener, con sus millones de libros, cómo a veces estudiaba hasta las 3 de la mañana. Me contaba sobre las tradiciones de Harvard que iba descubriendo, el primal scream antes de los exámenes finales, las cenas formales en los comedores que parecían salidos de Harry Potter, las conferencias de invitados famosos que daban casi cada semana. ¿Ya hiciste amigos?, le pregunté en una de nuestras llamadas de octubre. Sí, varios. Hay un grupo de estudiantes latinos. Nos juntamos los viernes. Se llama Fuerza Latina. Somos como 20, de México, Colombia, Argentina, todos lados. Es bueno tener gente que entiende de dónde vienes, que habla español cuando extrañas tu idioma. Me ayuda a sentirme menos solo. Me describía a sus amigos con nombres específicos. Carlos de Monterrey, que estudiaba medicina. Ana de Bogotá, que quería ser abogada internacional. Roberto de Buenos Aires, que tocaba guitarra en las noches en el dormitorio. Aunque extraño tu comida, mamá, la comida de la cafetería es terrible. Todo es muy americano. Hamburguesas, pizza, pasta. Daría cualquier cosa por tus enchiladas. Me reía, mi corazón llenándose de amor y nostalgia. Cuando vengas en Navidad te voy a preparar todo lo que quieras. Mole, pozole, chiles en nogada, todo. No puedo esperar, mamá. De verdad. La comida de aquí es lo peor. Hasta compré una ollita de arroz para poder al menos hacer arroz mexicano en mi cuarto, cuando le sugerí que hiciéramos videollamadas para vernos. Mateo siempre tenía una excusa razonable. Mamá, el wifi en el dormitorio es terrible. Funciona para llamadas normales, pero las videollamadas se congelan todo el tiempo. Y honestamente, con todos mis compañeros entrando y saliendo del cuarto, no tengo mucha privacidad. Prefiero hablar contigo así, solo nosotros dos, sin interrupciones. Yo lo entendía. Los dormitorios estudiantiles eran caóticos. Lo había visto en películas. Pero cuando llegó diciembre, Mateo me llamó con noticias decepcionantes. Mamá, no voy a poder ir a casa en Navidad. Mi corazón se hundió. ¿Qué? ¿Por qué no? Es que tengo una oportunidad increíble. Un profesor me ofreció trabajar como asistente de investigación durante las vacaciones. Es para un proyecto sobre microeconomía en América Latina, específicamente sobre el impacto de las remesas en comunidades rurales de México. Me van a pagar $1,500 por 3 semanas de trabajo. Es una oportunidad que no puedo rechazar, mamá. Además, me va a dar experiencia valiosa y una recomendación del profesor para futuras pasantías. Estaba decepcionada, devastada incluso, pero también orgullosa. Mi hijo era tan dedicado que incluso sacrificaba las vacaciones navideñas por su educación y su futuro. ¿Y vas a estar completamente solo allá en Navidad? No, mamá. Varios estudiantes internacionales se quedan. La universidad organiza una cena especial de Navidad para los que no pueden viajar, y Carlos, mi amigo de Monterrey, también se queda. Vamos a estar bien. Está bien, mijo. Te entiendo. Pero prométeme que comerás bien y que no trabajarás 24 horas al día. Te lo prometo, mamá. Y te voy a llamar el 24 y el 25. Voy a estar contigo aunque sea por teléfono.
Pasé esa Navidad con mi familia, intentando no mostrar demasiado mi tristeza. Mis hermanas trataron de animarme. Mi madre cocinó todos mis platillos favoritos. Pero había un vacío en la mesa donde debería estar Mateo. Mostré las fotos que me había enviado. Él frente a un edificio de Harvard cubierto de nieve. Parecía una postal navideña. Él en la biblioteca con montañas de libros. Él con un grupo de amigos latinos en lo que parecía ser una fiesta de fin de semestre. Todos comentaban lo feliz que se veía, lo bien que le estaba yendo. Ese niño va a regresar hablando inglés mejor que español, bromeó mi tía Magdalena. Ya me habla a veces y se le salen palabras en inglés, dije con una mezcla de orgullo y melancolía. El otro día estaba contándome algo y dijo, es que ese paper, y tuve que preguntarle qué significaba paper. Todos reímos, compartiendo anécdotas sobre Mateo de cuando era pequeño, recordando su inteligencia precoz, sus preguntas interminables, su amor por los libros. El día de Navidad, Mateo cumplió su promesa y me llamó. Hablamos durante 2 horas. Me describió la cena que la universidad había organizado. Pavo, puré de papa, pay de calabaza, muy americano pero rico. Me contó que él y Carlos habían cocinado tamales en la cocina compartida del dormitorio, aunque no quedaron tan buenos como los tuyos, mamá. Te extraño mucho, mijo. Yo también te extraño, mamá, pero solo falta medio año más para las vacaciones de verano, y entonces voy a ir, te lo prometo. Los semestres siguieron pasando. Mateo compartía sus triunfos académicos, un 9.2 en microeconomía, un proyecto de investigación que su profesor elogió, su participación en el club de debate de Harvard. Me enviaba fotos regularmente, siempre en el campus, siempre con la ropa de Harvard que había comprado, sudaderas con el logo, gorras, mochilas, siempre sonriendo. En su segundo año me contó que había conseguido una pasantía de verano en una firma de consultoría en Boston. No voy a poder venir a casa este verano tampoco, mamá. Pero es una experiencia invaluable. Estoy aprendiendo tanto. ¿Cuándo te voy a ver, Mateo?, pregunté, sintiendo el peso de 2 años sin ver a mi hijo. Pronto, mamá. Te prometo que pronto. Lo que yo no sabía era cómo Mateo realmente estaba sobreviviendo. La verdad era que vivía en un cuarto diminuto en Allston, un barrio de Boston donde muchos inmigrantes alquilaban habitaciones sin hacer preguntas. Compartía un apartamento destartalado con otros 4 jóvenes, todos en situaciones similares, trabajando en la economía informal de la ciudad. Mateo lavaba platos en restaurantes, trabajaba turnos nocturnos cargando cajas en almacenes, cualquier trabajo que pagara en efectivo y no requiriera documentación que no tenía. La visa de turista con la que había entrado hacía mucho que había expirado, pero en una ciudad grande como Boston era fácil desaparecer entre las sombras, vivir una vida precaria pero funcional. No era glamoroso, pero era supervivencia. Cada pocos meses le enviaba dinero, aunque él insistía en que no lo necesitaba. La beca cubre todo, mamá, de verdad. Pero yo sabía que siempre hay gastos extras. Libros, transporte, salidas ocasionales. Trabajaba horas extras en la fábrica para poder enviarle 1,000 o 2,000 pesos cada mes. Durante el tercer año, las llamadas se volvieron un poco menos frecuentes. De cada semana pasaron a cada 2 semanas, luego a una vez al mes. Mateo explicaba que estaba sobrecargado de trabajo, tomando cursos avanzados, trabajando en proyectos de investigación, preparándose para aplicaciones de posgrado. Es el año más difícil, mamá. Los profesores esperan mucho más. Estoy tomando econometría avanzada, teoría macroeconómica, finanzas corporativas, más un seminario sobre desarrollo económico. Es una locura. Yo me preocupaba por él. En las pocas veces que hablábamos, sonaba cansado, estresado. Su voz había perdido algo de esa energía juvenil que siempre tuvo. ¿Estás durmiendo suficiente? Cuando puedo. A veces solo 4 o 5 horas. Hay tanto que hacer, mamá. Las lecturas son interminables. Cada clase asigna cientos de páginas por semana. No te exijas tanto que te vayas a enfermar. Recuerda que la salud es más importante que las calificaciones. Lo sé, mamá, pero aquí todos trabajan así de duro. Si quiero mantener mi promedio para poder aplicar a buenos programas de posgrado, tengo que dar todo. Me preocupaba también por su vida social. Ya no mencionaba tanto a sus amigos Carlos, Ana, Roberto. Ya no hablaba de fiestas o actividades fuera de clases. ¿Sigues saliendo con tus amigos latinos? A veces. Pero todos estamos tan ocupados en tercer año. Carlos está aplicando a escuelas de medicina. Ana está haciendo prácticas en un bufete de abogados. Todos estamos enfocados en nuestros futuros. Las fotos que me enviaba también habían cambiado. Ya no eran de fiestas o eventos sociales. Eran principalmente de él solo, en la biblioteca rodeado de libros, frente a su laptop en su cuarto, tomando café en alguna cafetería del campus. En todas se veía más delgado, más pálido, con ojeras pronunciadas.
Mateo, en serio me preocupas. Te ves muy cansado en las fotos. Estoy bien, mamá. Es solo el estrés del semestre. En cuanto termine voy a descansar, pero nunca descansaba. Ese verano tampoco vino a casa. Conseguí una pasantía increíble en el Banco Mundial en Washington, D.C., mamá. Es prácticamente imposible conseguir estas pasantías. Solo las dan a los mejores estudiantes. Van a pagarme $3,000 al mes por 2 meses. Y más importante, es experiencia directa en política económica internacional. Es exactamente lo que necesito para mis aplicaciones de posgrado. Pero ya van a ser 3 años, Mateo. 3 años sin verte. Lo sé, mamá, y lo siento mucho. Pero esto es por nuestro futuro. Cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, voy a poder visitarte más seguido. Tal vez incluso podré traerte a visitarme, pagarte un viaje bonito a Estados Unidos. No necesito viajes bonitos. Solo quiero ver a mi hijo. Pronto, mamá. Te prometo que pronto. Pero pronto seguía sin llegar. El cuarto y último año comenzó, y ahora era el otoño de 2023. Mateo estaba más distante que nunca. Ahora llamaba quizás una vez al mes, siempre con excusas válidas, exámenes finales, entrevistas de trabajo, tesis, aplicaciones. El cuarto año llegó. Mateo me contó sobre sus solicitudes para programas de posgrado, sobre las empresas que lo estaban reclutando, sobre su tesis final de economía que exploraba impactos de la política monetaria en economías emergentes con enfoque en México. Suena muy impresionante, mijo. Gracias, mamá. Todo lo que sé sobre México lo aprendí de ti, de nuestras conversaciones, de las historias que me contabas. En marzo de ese cuarto año, Mateo me envió la noticia que había estado esperando durante meses. Mamá, ya tengo la fecha de graduación. Es el 22 de mayo. ¿Puedes venir? ¿Sí puedo? Por supuesto que puedo. No me perdería tu graduación por nada del mundo. Empecé a planear inmediatamente. Necesitaba una visa de turista, boletos de avión, un lugar donde quedarme. Mis hermanas y mi madre insistieron en acompañarme. Es la graduación de Harvard de nuestro Mateo, dijo mi hermana Carmen. Claro que vamos a ir. Pedí permiso en la fábrica. Usé todos mis días de vacaciones acumulados. Compramos boletos de avión desde la Ciudad de México a Boston. Reservamos un hotel modesto pero limpio cerca del campus. Compramos ropa nueva para la ocasión. Queríamos vernos presentables para un evento tan importante. Durante las semanas previas al viaje, hablaba con Mateo casi diariamente. ¿Estás nervioso por la ceremonia?, le pregunté. Un poco, pero sobre todo emocionado. Van a ser 4 años de trabajo duro reconocidos finalmente. ¿Ya sabes quién va a dar el discurso de graduación? Todavía no lo anuncian, pero usualmente es alguien importante. Un político o un empresario famoso. No puedo esperar para verte, mi hijo. Han sido 4 años demasiado largos. Yo tampoco puedo esperar, mamá. Va a ser perfecto. Ya lo verás. No tenía idea de que perfecto era la última palabra que describiría lo que estaba por venir. El viaje a Boston, el 19 de mayo, mi madre, mis 2 hermanas y yo abordamos un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Boston. Llevábamos maletas llenas de ropa elegante, cámaras para capturar cada momento, y corazones llenos de orgullo y emoción. Durante todo el vuelo de 5 horas, no pude dejar de sonreír. Mi hijo se estaba graduando de Harvard. Había recorrido un camino tan largo, superado tantos obstáculos, y yo estaría allí para verlo. ¿Crees que llore durante la ceremonia?, me preguntó mi hermana Rosa. Definitivamente. Probablemente voy a llorar desde que lo vea hasta que termine. Voy a necesitar traer una caja completa de pañuelos, bromeó mi madre. Llegamos a Boston en la tarde. La ciudad era hermosa, llena de edificios históricos y calles adoquinadas. Tomamos un taxi al hotel, nos registramos, y de inmediato llamé a Mateo. «Ya estamos aquí, mijo. En Boston». «Qué bueno, mamá. ¿Cómo estuvo el vuelo?» «Largo pero bien. ¿Podemos verte hoy?» Hubo una pausa breve. «Hoy estoy súper ocupado con ensayos para la graduación y cosas de último minuto. ¿Qué tal si nos vemos mañana? Podemos desayunar juntos, y luego les enseño el campus antes de la ceremonia del otro día». Estaba un poco decepcionada, pero entendía. «Está bien. ¿A qué hora mañana?» «A las 10 en el hotel, ¿está bien? Lo recojo y vamos a un lugar que me gusta mucho». «Perfecto. No puedo esperar». «Yo tampoco, mamá. Los quiero mucho. Descansen». Esa noche apenas pude dormir de la emoción. 4 años. 4 años sin ver a mi hijo en persona. Y mañana finalmente lo vería. A las 9 de la mañana siguiente, ya estábamos todas listas, esperando en el lobby del hotel. Yo llevaba un vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Mi madre llevaba su mejor conjunto. Mis hermanas también estaban elegantemente vestidas. A las 10 en punto, la puerta del hotel se abrió y entró Mateo.
Se me cortó la respiración. Ahí estaba mi hijo, pero casi no lo reconocí. En 4 años había cambiado tanto. Era un hombre ahora, ya no el adolescente que había dejado partir, más alto, más delgado, con barba incipiente, con lentes nuevos que no tenía antes. Mi hijo, grité corriendo hacia él. Nos abrazamos fuertemente. Yo lloraba, él lloraba. Mis hermanas y mi madre también se unieron, creando un grupo apretado de abrazos y lágrimas en medio del lobby del hotel. Déjame verte, dije finalmente, apartándome para mirarlo bien. Estás tan diferente, tan adulto. 4 años es mucho tiempo, sonrió él, aunque noté algo extraño en su sonrisa, algo forzado, pero lo atribuí a los nervios. Abrazó a su abuela, a sus tías, recibiendo besos y palmadas y más lágrimas. Mira qué guapo estás, dijo mi madre. Todo un profesional. Gracias, abuela. Fuimos a desayunar a un restaurante cerca del campus. Durante la comida, Mateo nos contó sobre sus planes posgraduación. Tengo algunas ofertas de trabajo, explicó. Una en Nueva York, otra en Washington, D.C., y una aquí en Boston. ¿Cuál vas a aceptar?, pregunté. Todavía no estoy seguro. Todas son buenas oportunidades. ¿Y cuándo nos vas a llevar a conocer Harvard?, preguntó mi hermana Carmen. Quiero ver dónde nuestro genio estudió todos estos años. Vi cómo Mateo se ponía tenso. Apretó su servilleta con más fuerza de la necesaria. Bueno, es que hoy el campus está cerrado para preparativos de graduación. Mañana temprano, antes de la ceremonia, podemos dar una vuelta rápida. Pero la graduación es pasado mañana, ¿no?, dijo Rosa. El 22. Sí, perdón, me confundí. Estoy tan nervioso y ocupado que pierdo la noción del tiempo. Sí, pasado mañana es la ceremonia. Mañana podemos visitar el campus. Pasamos el resto del día paseando por Boston. Mateo nos llevó a ver el Freedom Trail, el Boston Common, el puerto. Era un guía turístico excelente. Conocía la ciudad perfectamente, pero cada vez que sugeríamos acercarnos a Harvard, encontraba una excusa para desviarnos. Esa noche, de regreso en el hotel, mi hermana Rosa me dijo: ¿Notaste que Mateo está actuando raro? ¿Raro cómo? No sé. Como nervioso. Más de lo que sería normal por la graduación. Son muchas emociones, dije. Y probablemente está estresado con todo lo de la ceremonia. Supongo que tienes razón. Al día siguiente, el 21 de mayo, Mateo llegó al hotel a las 9 de la mañana para llevarnos finalmente a Harvard. En el taxi mi corazón latía con fuerza. Finalmente iba a ver el lugar donde mi hijo había pasado 4 años de su vida. El campus que había visto en fotos pero nunca en persona. Pero a medida que nos acercábamos, noté que Mateo estaba cada vez más callado, más pálido. Sus manos temblaban ligeramente sobre sus rodillas. ¿Estás bien, mijo?, le pregunté. Sí, mamá. Solo hay algo que necesito decirte. ¿Qué cosa? El taxi se detuvo frente a una entrada del campus de Harvard. Podía ver los edificios de ladrillo rojo, los estudiantes caminando, las banderas ondeando. Mateo pagó al taxista con billetes arrugados que sacó de su bolsillo. Nos bajamos. Estábamos paradas en la acera, mirando la icónica puerta de Harvard Yard. «Mamá», dijo Mateo, su voz temblando, «necesito que me escuches. Necesito decirte algo antes de que entremos». «¿Qué pasa? Me estás asustando». Él respiró profundamente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Mamá, yo nunca estudié aquí. El mundo se detuvo». «¿Qué?» «Nunca fui estudiante de Harvard. Nunca asistí a ninguna clase. Nunca viví en los dormitorios. Todo fue mentira». Mis rodillas se debilitaron. Mi hermana Rosa tuvo que sostenerme para que no me cayera. «¿Qué estás diciendo?». La voz salió como un susurro entrecortado. «La carta de aceptación que te mostré hace 4 años, la falsifiqué. Nunca me aceptaron. Sí apliqué, mamá, pero me rechazaron. Y cuando vi el rechazo, me dio vergüenza decírtelo». El sonido que salió de mi garganta no era completamente humano. Era dolor puro, shock absoluto. «No entiendo. Los 4 años, las fotos, las llamadas, todo lo que me contaste, todo fue mentira, mamá. Todo. Mi madre, mis hermanas, todas estaban en silencio, en shock». Los transeúntes nos miraban con curiosidad. «¿Dónde has estado entonces?», logré preguntar. «Si no estabas en Harvard, ¿dónde demonios has estado durante 4 años?» «Aquí, en Boston, pero trabajando, en restaurantes, en almacenes, en trabajos de construcción, viviendo en apartamentos compartidos baratos, sobreviviendo». «¿Por qué?». Grité esta palabra, sin importarme quién me escuchara. «¿Por qué harías algo así? ¿Por qué nos mentirías durante 4 años?». «Porque tenía miedo», dijo Mateo, llorando abiertamente ahora. «Porque no pude soportar la idea de decepcionarte».
¿Decepcionarme? ¿Y pensaste que esto no me decepcionaría? Déjame explicar. Por favor. Hay más que necesitas saber. La verdad completa. No quería escuchar. Quería huir. Tomar el siguiente vuelo de regreso a México. Pretender que nada de esto había pasado. Pero mis hermanas me sostuvieron, literal y figurativamente. Necesitas escuchar la historia completa, dijo Rosa suavemente. Mereces saber la verdad. Encontramos un banco en un parque cercano. Nos sentamos, todas excepto yo que no podía quedarme quieta, caminando de un lado a otro frente a Mateo. Habla. Ordené, mi voz fría como el hielo. Dime todo, y no te atrevas a mentirme nunca más. Mateo se limpió las lágrimas y comenzó a hablar. La verdad es que sí apliqué a Harvard, y a otras universidades también. Yale, Princeton, MIT, Stanford, las mejores, porque eso era lo que todos esperaban de mí. Tú, la abuela, las tías, mis maestros, mis compañeros, todos asumían que iría a una universidad de élite. ¿Y qué pasó? Me rechazaron. Todas. Cada una de ellas me envió una carta de rechazo. Harvard, Yale, Princeton, todas. Pero eras el mejor de tu clase. Tenías un promedio casi perfecto. Sí, en una preparatoria en Puebla, México. Pero resulta que hay miles de estudiantes como yo en todo el mundo. Estudiantes con promedios perfectos, con actividades extracurriculares impresionantes, con ensayos brillantes, y solo aceptan a un pequeño porcentaje. Entonces te rechazaron. Está bien, hay muchas otras universidades buenas. Lo sé, y me aceptaron en algunas. La UNAM me aceptó, también la Universidad de Guadalajara, e incluso algunas universidades en Estados Unidos, aunque no tan prestigiosas. Pero ninguna de esas me ofrecía becas completas, y sabía que no podíamos pagar. Hubiéramos encontrado la forma, dije, aunque en el fondo sabía que no era cierto. No teníamos ese tipo de dinero. Cuando llegó la carta de rechazo de Harvard, entré en pánico. Toda la familia ya estaba celebrando. Todos ya me veían como Mateo, el que va a Harvard. ¿Cómo les iba a decir que me rechazaron? Que no era tan especial como todos pensaban. Entonces falsificaste la carta de aceptación. Sí. Encontré una plantilla en internet. La modifiqué. La imprimí en papel elegante. Incluso falsifiqué la firma del director de admisiones. Me tomó toda una noche, pero cuando terminé parecía completamente real. Y nos engañaste a todos. Sí. Y después de que todos vieran la carta, después de la fiesta de celebración, después de ver lo feliz y orgullosa que estabas, no pude retractarme, no pude decir la verdad. Entonces te subiste a ese avión. ¿Con qué plan? ¿Qué pensabas hacer? Honestamente, no tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme. Mi idea original era venir a Boston, encontrar trabajo, ahorrar dinero, y quizás en un año aplicar de nuevo a universidades. Pero luego, no sé, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y antes de darme cuenta había pasado un año completo viviendo esta mentira. Las fotos. Me enviabas fotos en el campus de Harvard. Es un campus público. Cualquiera puede entrar y caminar por ahí. Tomaba fotos los fines de semana, siempre con ropa de Harvard que compraba en la tienda del campus. A veces hasta asistía a conferencias públicas para poder contarte detalles reales sobre profesores y clases, las historias sobre tus compañeros de cuarto, tus amigos, tus profesores, todo inventado, basado en cosas que leía en internet sobre cómo era realmente estudiar en Harvard. Hay blogs, foros, videos. Investigaba meticulosamente para que mis historias sonaran auténticas. ¿Y el dinero que te enviaba? Mateo bajó la mirada, avergonzado. Lo usaba para sobrevivir. Boston es muy caro, mamá. Rentaba un cuarto en un apartamento con otros 4 tipos en un barrio pobre. Trabajaba en restaurantes, lavando platos, sirviendo mesas. A veces trabajaba en almacenes, cargando cajas. Cualquier trabajo que pudiera conseguir sin papeles adecuados. Podrías haber ido a la universidad, a una universidad real. Con el dinero que te envié, podrías haber tomado algunas clases. Lo pensé, pero luego tendría que explicar por qué estaba tomando clases en una universidad comunitaria y no en Harvard. La mentira ya era demasiado grande. Era más fácil solo seguir mintiéndote. ¿Más fácil? Mi voz se elevó. ¿Mentirme durante 4 años te pareció más fácil que decir la verdad? En ese momento, sí, lo sé, suena horrible, lo sé, pero cada vez que pensaba en llamarte y confesarlo todo, me imaginaba tu desilusión, tu dolor, y no podía hacerlo. Prefería seguir siendo tu hijo exitoso en Harvard que tu hijo fracasado que ni siquiera pudo entrar. Tú no eras un fracasado, dije, sintiendo las lágrimas finalmente corriendo por mi rostro. Eras mi hijo, el hijo que amaba.
Nada de eso habría cambiado porque no entraras a Harvard, pero sí habría cambiado. Lo sé. Habría visto la decepción en tus ojos cada vez que me miraras. Habría escuchado el susurro en las reuniones familiares. Pobre Mateo, mi madre que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. ¿Y qué hay de hoy? De mañana. ¿Qué es lo que supuestamente va a pasar mañana? Mateo se encogió. No hay ceremonia. No hay graduación. Obviamente. Entonces, ¿qué? ¿Íbamos a venir hasta aquí para nada? Mi plan original era, no lo sé, decirles que la ceremonia fue cancelada por alguna emergencia, o fingir que estaba enfermo, pero cuando las vi a todas en el hotel ayer, tan felices, tan emocionadas, no pude seguir con la mentira. No podía. 4 años, susurré, 4 años de mi vida creyendo una mentira, 4 años trabajando dobles turnos, enviándote dinero, sacrificándome, alardeando con mis amigas sobre mi hijo en Harvard. Y todo era falso. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No espero que me perdones. Sé que lo que hice es imperdonable. Tienes razón, dije con voz fría. Es imperdonable. Me di la vuelta para irme. Mis hermanas se levantaron para seguirme. Mamá, espera, gritó Mateo. Hay algo más. ¿Qué más podría haber? Me volteé hacia él. ¿Qué otra mentira necesitas confesarme? No es una mentira. Es durante estos 4 años, aunque no estaba en Harvard, estuve aprendiendo. Tomé cursos en línea gratis del MIT y Stanford. Leí cientos de libros. Me eduqué a mí mismo en economía, finanzas, programación. Y hace 6 meses, apliqué a un programa de MBA en línea de una universidad acreditada. Me aceptaron. Y estoy pagándolo con mi propio dinero, del trabajo. ¿Y se supone que eso hace que todo esté bien? ¿Que me mentiste durante 4 años, pero está bien porque tomaste algunos cursos en línea? No, no hace que nada esté bien. Solo quería que supieras que no desperdicié completamente estos 4 años, que aunque no fui a Harvard, no me quedé de brazos cruzados. No me importa, dije, aunque parte de mí sentía un pequeñísimo alivio de saber que al menos había hecho algo productivo. Quiero irme, quiero volver a México, lejos de ti y de tus mentiras. Lo entiendo, pero antes de que te vayas, hay una persona que quiero que conozcas. ¿Qué? ¿Quién? Mi jefe. Bueno, mi ex jefe. El dueño del restaurante donde trabajaba. ¿Por qué querría conocer a esa persona? Porque él fue quien me hizo darme cuenta de que tenía que decirte la verdad, porque él también vivió una mentira similar con su familia, y casi destruyó su vida. Hablar con él estos últimos meses me dio el valor para finalmente confesarte todo. No quería conocer a nadie, no quería escuchar más historias, solo quería irme, pero mi madre puso su mano en mi hombro. Lucía, ya que estamos aquí, escuchemos todo. Necesitas tener toda la información antes de decidir qué hacer. Asentí con desgano. La perspectiva de un extraño. Mateo nos llevó a un pequeño restaurante italiano en el North End de Boston. Se llamaba Trattoria Giuseppe. Era modesto pero acogedor, con manteles a cuadros rojos y blancos, y el aroma de ajo y albahaca llenando el aire. Un hombre de unos 60 años, con cabello gris y un delantal manchado de salsa de tomate, salió de la cocina cuando nos vio entrar. Se limpiaba las manos en un trapo mientras caminaba hacia nosotros. Mateo, y estas deben ser tu familia. Su español tenía un fuerte acento italiano. Giuseppe, ella es mi mamá Lucía, mi abuela Esperanza, y mis tías Rosa y Carmen. Giuseppe nos saludó calurosamente, besando las manos de todas como un verdadero italiano de la vieja escuela. Por favor, siéntense, siéntense. Nos guió a una mesa junto a la ventana. Les prepararé mi especialidad. Giuseppe, ellas ya saben, dijo Mateo en voz baja. Les conté todo. La expresión de Giuseppe cambió a una de comprensión y simpatía. Dejó el trapo sobre la mesa y se sentó con nosotros por un momento. Ah, entonces este es el día de la verdad. ¿Usted sabía? Le pregunté, sintiendo una nueva oleada de traición. ¿Sabía que mi hijo me estaba mintiendo? Me enteré hace 6 meses, admitió Giuseppe, levantándose de nuevo para ir a la cocina. Mateo había trabajado para mí durante 3 años antes de que finalmente me confesara su secreto. Fue durante una noche muy difícil, una noche en que casi se derrumba completamente bajo el peso de la mentira. Giuseppe comenzó a sacar ingredientes mientras hablaba, sus manos trabajando automáticamente, tomates frescos, albahaca, pasta fresca que sacó de un refrigerador. ¿Puedo contarles mi propia historia?, preguntó, echando agua a hervir en una olla grande. Creo que ayudará a entender por qué Mateo hizo lo que hizo. Asentí todavía enojada pero también curiosa. Yo crecí en Nápoles, Italia. Mi padre era pescador muy pobre. Giuseppe cortaba tomates mientras hablaba, el cuchillo golpeando rítmicamente contra la tabla.
pero era brillante con los números. Gané una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de Nápoles. Mi familia estaba tan orgullosa, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta de que no me gustaba la ingeniería. Me apasionaba la cocina, quería ser chef. Echó la pasta al agua hirviendo, removiéndola con un cucharón de madera. Pero no podía decírselo a mi familia. Ellos habían sacrificado tanto para que yo pudiera estudiar. Mi padre trabajaba 16 horas al día. Mi madre vendía su joyería. ¿Cómo podía decirles que quería abandonar la ingeniería para cocinar? ¿Entonces qué hizo?, preguntó mi madre. Giuseppe agregó ajo al aceite caliente, el aroma llenando inmediatamente el restaurante. Durante 2 años fingí. Asistía a algunas clases, pero pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en restaurantes, aprendiendo a cocinar. Le mentía a mi familia sobre mis calificaciones, sobre mi progreso. Hizo una pausa mirando la sartén, pero eventualmente, claro, me descubrieron. ¿Cómo reaccionaron? Giuseppe escurrió la pasta, sus movimientos precisos a pesar de la emoción en su voz. Mi padre no me habló durante 1 año. Dijo que lo había deshonrado. Mi madre lloraba cada vez que hablábamos. Fue el peor año de mi vida. Mezcló la pasta con la salsa, añadiendo albahaca fresca. Pero eventualmente, cuando vieron que era realmente feliz cocinando, cuando abrí mi primer pequeño restaurante y empecé a tener éxito, lentamente empezaron a aceptarlo. Nos sirvió platos humeantes de pasta, el vapor subiendo entre nosotros. ¿Y la moraleja de esta historia?, pregunté con un toque de sarcasmo. Giuseppe se limpió las manos en su delantal antes de sentarse finalmente con nosotros. Que las familias pueden lastimarse profundamente por expectativas mal comunicadas. Que los hijos a veces mienten no porque sean malas personas, sino porque aman demasiado a sus padres y no quieren decepcionarlos. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos, y que la verdad, aunque dolorosa, es siempre mejor que una mentira, sin importar cuánto tiempo tome llegar a ella. Mi hijo me mintió durante 4 años, dije, mi voz quebrándose. 4 años de mi vida basados en una completa falsedad. Lo sé, y no estoy diciendo que esté bien, no lo está, pero quiero que sepa algo sobre su hijo. Giuseppe señaló hacia Matteo con su tenedor. En los 3 años que trabajó para mí, Matteo fue el empleado más confiable, más trabajador, más honesto que he tenido. Y sí, veo la ironía en llamarlo honesto, pero en todo lo que hacía aquí, era absolutamente íntegro. Nunca llegó tarde, nunca se robó ni un centavo. Trabajaba dobles turnos sin quejarse, ayudaba a otros empleados, los clientes lo amaban. Todo eso no cambia lo que me hizo. No, no lo cambia. Pero tal vez le muestra que la persona que crió, el hombre en el que se convirtió su hijo, es una buena persona que cometió un error terrible bajo circunstancias de tremenda presión. Yo nunca le puse esa presión, protesté. Nunca le dije que tenía que ir a Harvard. No con palabras, dijo Matteo suavemente, pero con cada sacrificio que hacías, con cada hora extra que trabajabas, con cada peso que ahorrabas, el mensaje era claro: mi éxito tenía que justificar tus sacrificios. Y cuando fallé en entrar a Harvard, sentí que te había fallado completamente. Me fallaste más al mentirme. Lo sé, tienes razón, completamente. Comimos en silencio por un rato. La pasta estaba deliciosa, pero apenas podía saborearla. El sabor del ajo y la albahaca se mezclaba con el sabor amargo de la traición en mi boca. Mi hermana Carmen finalmente habló. ¿Qué vas a hacer ahora, Matteo? ¿Cuál es tu plan? Terminar mi MBA en línea. Ya voy a la mitad. Y luego buscar un trabajo legítimo en finanzas o consultoría. Construir una carrera real basada en verdades, no en mentiras. ¿Y si tu mamá decide no volver a hablarte?, preguntó Rosa. Matteo me miró, sus ojos rojos de tanto llorar. Entonces tendré que vivir con esa consecuencia. No espero perdón. Solo espero que algún día, quizás puedas entender por qué hice lo que hice. No para justificarlo, sino solo para entender. Pasamos varias horas más en el restaurante de Giuseppe. Él nos contó más historias sobre Matteo, sobre cómo había llegado al restaurante 4 años atrás, joven y asustado y completamente perdido. Cómo Giuseppe lo había visto trabajar duro, aprender inglés, hacer amigos. Tiene un futuro brillante, dijo Giuseppe, con o sin Harvard, porque tiene algo que muchos graduados de Harvard no tienen: humildad real, nacida del fracaso y del arrepentimiento. Cuando finalmente salimos del restaurante, ya era de noche. Boston brillaba con luces. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, le pregunté a Matteo. Mi primera pregunta directa hacia él en horas. Tengo un cuarto, a unos 20 minutos de aquí en metro. ¿Puedo verlo? Matteo pareció sorprendido. ¿De verdad? Necesito ver cómo has vivido. Necesito ver toda la verdad. Tomamos el metro hasta una zona de Boston que claramente no era turística.
Edificios viejos, calles estrechas, graffiti en las paredes. Subimos 4 pisos por unas escaleras que olían a humedad hasta llegar a un apartamento pequeño. Mateo abrió la puerta. El apartamento era diminuto, compartido obviamente por varias personas. Había ropa colgada en todos lados, platos sucios en el fregadero. Su habitación era apenas más grande que un closet, una cama individual, un escritorio pequeño con una laptop, y estantes improvisados hechos de tablas y ladrillos llenos de libros. Aquí es donde he vivido durante 4 años, dijo Mateo. No es Harvard, ¿verdad? Me senté en su cama, mirando alrededor. En la pared había una foto nuestra, de cuando él tenía 15 años, cuando fuimos juntos a Osaka. Éramos felices entonces, antes de Harvard, antes de las mentiras. ¿Valió la pena?, le pregunté. ¿Todo esto? ¿Valió la pena? No, ni un solo día. Cada mañana me despertaba con culpa. Cada vez que hablaba contigo por teléfono, me sentía como el peor hijo del mundo. Pero mientras más tiempo pasaba, más imposible parecía confesarte la verdad. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué finalmente decidiste decírmelo? Porque Giuseppe tenía razón. Dijo que las mentiras son como tumores. Pueden crecer durante años sin causar síntomas visibles, pero eventualmente te matarán. Y esta mentira me estaba matando. Estaba deprimido, ansioso, apenas dormía. No podía seguir así, y no podía dejar que vinieras a una graduación falsa. Eso habría sido demasiado cruel. Me quedé en su cuarto durante horas, solo mirando, procesando, tratando de reconciliar al hijo que conocía con el extraño que había creado una vida falsa completa. Finalmente, cerca de medianoche, me puse de pie. Necesito tiempo, le dije. No sé si puedo perdonarte. No sé si nuestra relación puede recuperarse de esto, pero necesito tiempo para procesarlo todo. Entiendo. ¿Cuándo regresan a México? Pasado mañana. Ya habíamos comprado los boletos para después de tu graduación. ¿Puedo verlas mañana? ¿Para despedirme? No lo sé, Mateo. No lo sé. Epílogo. 2 años después. Han pasado 2 años desde ese día en Boston. 2 años desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo pieza por pieza. Los primeros meses fueron los más difíciles. Volví a Puebla sintiendo vergüenza, rabia, dolor. Tuve que contarle a toda la familia la verdad. Tuve que enfrentar las miradas de lástima, los susurros, las preguntas. ¿Cómo no te diste cuenta? 4 años y nunca sospechaste. Como si el dolor no fuera suficiente, también tenía que cargar con la humillación. No hablé con Mateo durante 6 meses. Él me enviaba mensajes ocasionalmente, solo para decirme que estaba bien, que me amaba, que lo sentía. Yo nunca respondía. Mi terapeuta, a quien empecé a ver 2 meses después de volver, me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a ver mi propia contribución, aunque involuntaria, a la situación. Las expectativas que había puesto en Mateo sin darme cuenta. La forma en que había sacrificado tanto que él sintió que tenía que justificarlo con un éxito extraordinario. No es tu culpa que te mintiera, me dijo Ladra Ramírez en una sesión. Esa fue su elección. Pero puedes examinar las dinámicas que hicieron que sintiera que mentir era su única opción. Lentamente, muy lentamente, empecé a sanar, empecé a perdonar. No a Mateo todavía, sino a mí misma, por no haber notado, por haber sido tan enfocada en el éxito académico que tal vez contribuía a su miedo de fracasar. Después de 8 meses, finalmente respondí uno de sus mensajes. ¿Cómo estás?, escribí. Solo eso. Su respuesta llegó inmediatamente. Mejor. Terminé mi MBA. Conseguí un trabajo real en una firma de consultoría. Voy a terapia. Trato de ser una mejor persona cada día. ¿Y tú? También voy a terapia. También trato de sanar. ¿Crees que algún día podamos hablar? ¿De verdad hablar? Tal vez. Algún día. Ese día llegó hace 3 meses. Cuando ya era el inicio del 2026. Mateo vino a México por primera vez desde el incidente. Nos encontramos en un café neutral en Puebla. Se veía diferente, más maduro, pero también más ligero. Como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Gracias por aceptar verme, dijo. Necesitaba hacerlo. Por mí más que por ti. Hablamos durante horas. Esta vez sin mentiras. Me contó sobre su terapia, sobre cómo había estado trabajando en entender por qué había mentido, cómo podía asegurarse de nunca volver a hacerlo. Me contó sobre su trabajo, sobre su vida real y honesta ahora. Yo le conté sobre mi proceso de sanación, sobre la terapia, sobre cómo había tenido que reconstruir mi sentido de confianza no solo en él, sino en mi propio juicio. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó. Ya lo hice, respondí, sorprendiéndome a mí misma. No olvido, y probablemente nunca tendré el mismo tipo de confianza ciega que tenía antes. Pero te perdono.
Lloró al escuchar eso. No merezco tu perdón. Tal vez no, pero lo necesito para mi propia paz mental. El perdón es más para mí que para ti. Ahora, 2 años después, tenemos una relación. No es la relación que teníamos antes. Esa murió en Boston. Pero es una nueva relación, construida sobre honestidad brutal y límites claros. Mateo viene a visitar cada 3 o 4 meses. Ya no le pregunto constantemente sobre su vida, confiando ciegamente en todo lo que dice, pero tampoco vivo en constante sospecha. He aprendido a verificar, pero también a confiar, dentro de límites razonables. Él ha progresado en su carrera. Su MBA en línea resultó ser de una institución legítima y respetada. Su trabajo en consultoría va bien. Y lo más importante, vive con integridad ahora. Ha aprendido la lección más difícil de su vida. A veces pienso en esos 4 años perdidos, los años que podríamos haber tenido una relación honesta, los años que desperdicié presumiendo sobre un hijo en Harvard que nunca existió. Duele pensar en ello, pero también pienso en lo que he aprendido. Sobre expectativas, sobre presión, sobre cómo el amor de un padre puede a veces convertirse en una carga sin querer, sobre cómo nuestros hijos son seres humanos completos con sus propios miedos y fracasos, no extensiones de nuestros propios sueños. Mi hijo nunca fue a Harvard. Y está bien, porque Harvard era mi sueño para él, no su sueño para sí mismo. Y tal vez en una forma retorcida y dolorosa, estos 4 años de mentira le enseñaron más sobre sí mismo que 4 años en cualquier universidad. No recomendaría su camino a nadie. El dolor que causó para él y para mí fue inmenso, pero no puedo negar que ambos salimos cambiados, y en algunas formas, tal vez incluso mejorados. ¿Volveré a confiar en él completamente alguna vez? No lo sé, pero estoy tratando. Y eso por ahora es suficiente. La mentira más grande terminó enseñándome la verdad más importante, que el amor entre madre e hijo puede sobrevivir casi cualquier cosa, incluso 4 años de engaño, si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo duro de reconstruir lo que se rompió. Mi hijo nunca estudió en Harvard, pero aprendió lecciones que ninguna universidad podría enseñarle, y yo aprendí que ser madre significa amar incondicionalmente, incluso cuando tu hijo te rompe el corazón.